Entonces, dentro de ese triángulo que ustedes ven ahí, hay un factor estético porque vamos a hablar de una universidad pública, nuestra universidad. Sí, nuestra universidad es pública, pero no por ser pública tiene que tener las cosas más malas. ¿Sí? Si estamos hablando de vivienda de interés social, porque sea de interés social, que sea BIS, no quiere decir que vamos a dar menor calidad o menor condiciones estéticas. No, una persona, mejor dicho, las obras se pueden dignificar a través también de la estética. Entonces no es construir cualquier cosa, cualquier muro por construir con cualquier tipo de acabado, sino que son proyectos que también debemos entregar con una parte estética. Está el componente ético, está la parte de seguridad, no solamente la parte de la seguridad de la edificación una vez se entrega, sino la parte de seguridad cuando se está construyendo la edificación. Y yo le incluí este dibujito, es del año 2000, yo le incluí esta parte de sostenibilidad. ¿Sí? Por eso dice adaptado. Porque no solamente necesitamos trabajar, hacer proyectos estéticos, seguros, que satisfagan las necesidades de una población, sino que también todos esos proyectos tienen que tener un componente sostenible. Bueno, hablamos de 4 principios básicos del código de la ACE, del código pues, de ética. Uno de ellos es aplicar el conocimiento. ¿Qué nos dice este código? ¿O cuál es el fin de este código? Es aplicar el conocimiento y las capacidades profesionales al mejoramiento del bienestar humano y la protección del medio ambiente. Es decir, coja todo lo que usted sabe y transfórmelo en bienestar para la población. Y que ese bienestar que usted esté brindando no vaya en detrimento del medio ambiente. Servir con honestidad, justicia y lealtad a la sociedad, al empleador y a los clientes. Cuando hablamos de servir con honestidad, es que nuestro trabajo sea totalmente transparente y justo. Que si yo le digo a un cliente, mire, yo le estoy vendiendo el metro cuadrado de un edificio, después de un apartamento, en tantos millones, y ese precio está, obviamente para obtener ese precio, yo tuve que haber hecho unos diseños, ¿sí? Haber cuantificado esos diseños, esos materiales y haberlos resumido en dinero. Y para llegar a ese valor yo tuve que saber que esas columnas de concreto eran de 21 megapascales, es decir, que en ese precio de metro cuadrado yo le estoy vendiendo a mi cliente ya unos estándares de calidad, le estoy diciendo, le voy a entregar un apartamento con un concreto de 21 megapascales. Pero cuando yo estoy comprando el concreto o lo estoy haciendo en obra, ese concreto que está en esas columnitas no está dando el 21 megapascales, pues no estoy trabajando con honestidad. Que obviamente eso después va a tener muchas repercusiones en cuanto a la estabilidad de la obra, sí. Pero la idea es que si usted está vendiendo una casa con unas características particulares, esas características se sostengan en el tiempo. Y ahora voy a hacerles y les voy a contar, mientras que ustedes hablaban de sus exposiciones, yo tenía aquí una lista de cosas de, de, de cositas que iba notando que han pasado y que quiero traer a colación, pero lo voy a hacer más adelante. Acrecentar las capacidades y el prestigio de la ingeniería como profesión. Es decir, no es solamente yo tener mi trabajo y ser totalmente egoísta y cerrado con mi trabajo, si yo lo hago bien está bien y ya no más. No, es también valorar y ayudar a mejorar esa imagen que tienen de nosotros afuera, que está totalmente caída. ¿Sí? Así como ustedes dijeron, hay mucho de dónde escoger y eso no debería ser. Y también está apoyar a las organizaciones profesionales y técnicas del gremio. Esos son los 4 principios de por qué está el código de ética. Básicamente el código de ética nos dice eh, cuál es el catálogo de buenas conductas. Nos dice que ustedes, pues, esto es el 842, ¿sí? El 2003, en el que nos dice qué no debemos hacer, ¿sí? Frente a ciertas circunstancias. ¿Debería existir o no el código de ética? Pues, hombre, no, no debería, pues porque todos deberíamos ser conscientes o todos sabemos qué es lo que está bien y qué está mal. O sea, ahí no hay subjetividad. Si yo recibo dinero bajo la mesa, ahí no hay subjetividad. Si yo le bajo la calidad a los elementos de una estructura, ahí no hay subjetividad. Es que puede ser que si yo le bajo los 20 centímetros, o le bajo la resistencia, puede ser que esté bien, puede ser que resulte, no, ahí no hay subjetividad, está mal o está bien, ¿sí? Pero
Obviamente necesitamos este código de ética, pues porque eh, así estamos. Necesitamos siempre ciertos parámetros conductuales que nos vayan como enrutando al deber ser. Bueno, entonces, aquí hay, aquí hay algo importante, dice que si bien las bases éticas del ejercicio de la ingeniería no se agotan con solo la existencia de un código de ética, es un instrumento por el que el gobierno se vale para poder dar u obligar al cumplimiento de ciertos parámetros conductuales los, no solamente de los ingenieros civiles, pues obviamente ustedes saben que el COMIA rige para todas las ingenierías. Aquí hay unas fotos, ustedes algunas las conocen, ¿vale? Tenemos grandes cosas que hace la ingeniería, los ingenieros. Tenemos grandes vías, presas, túneles, edificaciones, es decir, nos dedicamos a darle solución a los problemas de la sociedad. Sin embargo, si ustedes ven aquí, hay una gran desviación en lo que debe ser, en lo que debería ser y lo que está sucediendo actualmente. ¿A qué se debe esa desviación? Básicamente se debe a lo que ustedes han hablado por medio de los artículos que han leído. La primera parte obedecía como para saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer en la ingeniería, pero los otros artículos y las noticias era más una reflexión de qué es lo que está pasando o por qué las cosas no están en esta partecita, ay, yo qué es que aquí, en esta partecita qué es lo que debería ser. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué si hay un código de ética? ¿Por qué si nosotros podemos distinguir entre el bien y el mal? Tenemos esta serie de cuestiones. Tenemos el derrumbe del Space, tenemos placas que colapsan. Esto es el edificio de Cartagena que colapsó. Este creo que es el estadio de Neiva, que también colapsó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí hay algo importante, y es que en palabras del ingeniero Uriel Orjuela, que ustedes deben conocer, que es el profesor del otro grupo, nos dice, no podemos simplemente seguir modificando normas pensando que es la solución al problema de la contratación en Colombia. Está demostrado que este no es el camino. Se necesita trabajar en principios y valores para transformar a la sociedad colombiana, volver a los conceptos fundamentales en la formación de nuestros hijos y hacer énfasis en la calidad humana de los estudiantes de ingeniería que estamos formando en las escuelas y facultades del país. Hay otra frase que me parece muy bonita, que estaba por el restaurante La Fogata, en un murito, que era un Hay que señor. volver a ver si de pronto ya las trajeron o qué. Señor, ¿me están hablando o se les encendió el micrófono? Pues se encendió. A ver cómo lo desactivamos. Si les, ay, ay, Dios mío. Chicos, me están escuchando. Sí, sí, profe. Ah, bueno, lo Estos silencié manes todos. estaba esperando un domicilio el señor, entonces. Listo. Bueno, hay una frase muy bonita que es sustento de lo que el ingeniero Uriel dice, y esta frase siempre la recuerdo, lástima que tumbaron el muro del cerramiento, y había un gráfico ahí muy lindo por detrás del restaurante La Fogata, y decía, en cada niño nace la humanidad. ¿Qué entienden ustedes por esta frase, chicos? Pues, profe, que las personas son pequeñas, son inocentes y ya es cuando se crían que le empiezan a meter los prejuicios y según donde se desarrollen es que se vuelven las personas del futuro, pues del mañana. Sí, cada niño es una oportunidad de que las cosas cambien, de que por fin empecemos a ver la luz al final del túnel. Cada niño, si nosotros inculcamos en esos niños esos valores, desde, por ejemplo, si estamos haciendo una fila, como pasó alguna vez con mis hijos, mi hijo estaba muy chiquitico, uno de ellos, y estábamos haciendo la fila, pero resulta que para montar en cierta atracción de estos jueguitos que ellos se montan, hay unas edades límites para ellos subirse. Entonces, por ejemplo,
Él quería subirse a una montaña rusa y la edad mínima eran 10 años, por ejemplo. Él tenía 9, estaba a un año de cumplir. Y entonces el papá le dice, no, oye, tú le dices que tienes 10. Y él inmediatamente me mira y lo castiga así y le dice, ¿cómo se te ocurre que yo voy a decir mentiras? ¿Sí? Es algo de eso, son pequeñas cosas que uno puede ir formando desde los niños para que ellos desde chiquiticos empiecen a hacer como esa diferencia. Si nosotros formamos buenos niños con buenos valores, con sí, con buenos valores, podemos empezar a cambiar un poco esta sociedad que a veces no entendemos. Y otro de lo que quería mostrarles acá es esa canción, no sé si ustedes escuchan a Maná, ¿alguna vez lo han escuchado? Ustedes están muy chiquitos. Claro, profe. Sí, bueno, ¿han escuchado dónde jugarán los niños? Sí, estábamos muy chiquitos, profe. Sí, está en el 93, pero no solamente me habla usted, los silencia a todos, ninguno puede hablar, solamente usted. Bueno, por ahí los Profe, No, pues ya no profe, no hablo, nos profe. escuchemos. No, mentira, no hable, tranquilo, sino que como no me habla nadie más. No, profe, aproveche que ya le dijo que no hablaba más, porque es que sí se me cansó. No, profe, ya lo chantó. Ay, sí. Ángela Osorio, ¿usted ha escuchado algún día o escuchó esa canción donde jugarán los niños? Creo que no, Inge. Bueno, los invito a que la escuchen, es una canción muy bonita de Maná. Resulta que algún día yo les voy a contar muchas experiencias de mis hijos porque es que cuando ustedes estén grandes y tengan hijos se van a dar cuenta, pues porque uno habla con tanta pasión de ellos. Y algún día estaba yo escuchando a todo pulmón y estaba cantando a todo pulmón esa canción en el carro cuando Tomás, que es el mismo niño que le gritó al papá y le dijo, ¿cómo se te ocurre que voy a decir mentiras? Eh, me dijo, apágala, apágala, apágala. Y se puso a llorar. Y yo, oye, ¿qué te pasa? Porque la voy a apagar si me gusta. Entonces me dice, es que no estás escuchando, que nos vamos a quedar sin nada, que no voy a tener un espacio donde jugar. Y hoy él tendría que en ese momento 7 años, hoy tiene 10 y no puede escuchar esa canción. Le da una inmensa tristeza. También tiene que ver la ética en esto, ¿sí? Tiene que ver en que si nosotros podemos gozar de muchas cosas, nuestros comportamientos y nuestras obras tienen que dar lugar a que estas generaciones que están empezando puedan también disfrutarlas. ¿Sí? Es ese componente social. Entonces, entonces ahí hay varias cuestiones, ¿sí? Varias cuestiones por las que estamos fallando y ya como aterrizándolo a lo que está pasando legalmente, hay que mencionar por qué nos están sancionando, qué es lo que está pasando en la ingeniería, qué estamos haciendo mal. O sea, si ya sabemos que se nos caen los puentes, que se nos caen los edificios, que colapsa todo, que se roban aquí, que roban allá, pero también entendamos un poco qué es lo que está pasando a ojos del COMNIA, que es el consejo que nos rige, que nos vigila y nos controla. Entonces nos dice que nos sancionan por falta de aptitud e idoneidad profesional, es decir, un ingeniero, eh, sabemos que podemos hacer muchas cosas, pero zapatero a tus zapatos, ¿sí? Nosotros no podemos, yo no puedo salir y decir yo voy a diseñarles el gran túnel porque es mentira, soy ingeniera civil, pero no soy estructural, no tengo las capacidades para hacerlo, para eso están los especialistas en eso. Porque algunos ingenieros se comprometen a realizar actividades profesionales para las cuales no son idóneos o no tienen la formación académica requerida, algo de lo que les dije, por no respetar las normas técnicas mínimas para la construcción en cuanto a calidad, la medida del diámetro de los materiales, un poco de lo que pasó en el Space, por no respetar en la construcción lo aprobado en la licencia. Y aquí hay algo importante, si bien vamos a hablar un poco sobre el tema de las licencias, eh, cuando nosotros nos dan un proyecto o cuando nosotros licenciamos un proyecto, tenemos la licencia de construcción, se supone que nosotros tenemos el permiso para implantar y construir en cierto lote un proyecto que ya fue avalado por otros ojos, en este caso la curaduría, y así debemos construirlo, debemos respetar lo que está en la licencia. Pero pasa que la baja capacidad de vigilancia y control
de la Secretaría de Infraestructura o de Planeación en los proyectos pues es mínima. Ellos no tienen el personal para hacer como la vigilancia de todos los proyectos que se están ejecutando. Entonces, a veces, e infortunadamente necesitamos como un policía ahí atrás para que nos diga que mire, respete que usted modifique, que usted pasó esa licencia y tiene que construir tal cual como está en la licencia, ¿sí? Ingenieros que no ejecutan los contratos o que reciben los anticipos y no los invierten en obras. Esto es un problema muy delicado. Se puede controlar, por ejemplo, con el tema de la fiducia. ¿Saben qué es una fiducia? ¿O saben cómo funcionan los anticipos? Yo voy a estar hablando. Si ustedes no saben, me paran y me dicen, no entiendo, no sé de lo que está hablando. Profe, no. Bueno, Sería entonces bueno saberlo. vamos a imaginarnos que Ángela Gaviria y su grupo presentó una licitación y se ganó un contrato, ¿sí? Ángela se ganó la construcción del centro comercial XYZ. Ese centro comercial, el contratante o el dueño del proyecto es la alcaldía, ¿sí? Entonces la alcaldía, a través de una licitación, que la vamos a ver el otro semestre, si sigo pues dándoles clase, la licitación tiene unos pliegos de condiciones, tiene como unas, la redundancia, unas condiciones que les muestra cómo vamos a jugar, qué es lo que tenemos que presentar. Y cuando ustedes se ganan el contrato, cuando Ángela se lo ganó, le firman un contrato en el que le dicen, mire, si el proyecto cuesta 1.000 millones, nosotros le vamos a dar un 30% de anticipo. ¿Y ese 30% de anticipo para qué es? No es para que se vaya a comprar la camioneta de una vez, no. Ese 30% de anticipo es para que ella y su empresa lo utilice específicamente para hacer compras dedicadas exclusivamente a ese proyecto, ¿sí? No es que yo voy a utilizar ese anticipo para comprarme la camioneta, o si Ángela tiene otra obra, o es que en la otra obra todavía no me han pagado, en el edificio o en la vía que estoy haciendo no me han pagado, entonces como aquí me pagaron un anticipo, voy a coger de ese anticipo y voy a empezar a pagar la mano de obra de esa vía. No, eso es totalmente ilegal. ¿Qué es lo que debe hacer Ángela? Y en la interventoría. Y claro que eso debe estar obviamente en los pliegos y en el contrato. El contrato le va a decir, usted tiene que abrir una fiducia, que es una cuenta en un banco, donde el dinero no se va, ese anticipo, no se va a depositar en la cuenta de Ángela, sino que se va a depositar en esa fiducia, ¿sí? Y usted va a presentar, Ángela, a la interventoría un programa, un cronograma de cómo va a gastar ese anticipo. Entonces, Ángela va a decir, bueno, yo voy a gastarlo dándole el 10% a la estructura metálica, voy a comprar con otro 15% materiales en la ferretería Z y voy a pagarle a los 20 o 50 trabajadores la primera nómina, no sé, ¿sí? Eso lo aprueba la interventoría y eso se escala al banco, ¿sí? Cuando Ángela quiera hacer uso de, pues de ese anticipo, lo que tiene que presentar es un documento firmado por ella, por la interventoría y enviada al banco, diciéndole, mire señores banco, o el interventor lo envía, mire señores banco, Ángela me presentó estos documentos que son consecuentes con la programación que se presentó y por favor consígnele a la empresa, ¿cuál fue la empresa que dije? La Z, la ferretería Z, por favor consígnele a ellos este dinero. Y así se hace. Y así evitamos que los anticipos no sean ejecutados dentro del contrato. Pero también pasa que empezamos con una serie de errores, lo que les decía que Ángela tiene 2 contratos, entonces empieza a picar y a coger la plata de pagarle y pagar en otro proyecto. Es algo como que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, a veces nos llenamos de tantos contratos y administrativamente el desorden es tan alto que podemos caer en ese círculo vicioso y no es legal, no es legal. El dinero debe ser invertido en la obra como tal. Ingenieros que siendo curadores urbanos expiden licencias de construcción con inobservancia de las normas urbanísticas. ¿Qué quiere decir eso?
Resulta que cuando ustedes van a sacar una licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades, porque hay muchas modalidades, usted tiene que presentar unos documentos, ¿sí? Por ejemplo, en un lote, si yo tengo un lote, yo no puedo construir lo que yo quiera. Yo tengo que acogerme a unas normas que están establecidas en un plan de ordenamiento territorial. Si yo quiero hacer en ese lote un edificio de 5 pisos, pues hombre, no puedo, porque es que el concepto de norma, que es el documento que me dan en las curadurías, que viene del plan de ordenamiento territorial, me dice que ahí no puedo construir edificios. No puedo, pues porque, no sé, porque el suelo no da, no tiene la capacidad o porque ese sitio es destinado o ese sector es destinado solo para viviendas, ¿vale? Si yo quiero construir ahí un bar o un restaurante, no es lo que me diga el concepto de norma. Entonces, los curadores urbanos siempre deben otorgar las licencias basados en la revisión de las normas urbanísticas, ¿sí? En cuanto a volumetrías, en cuanto a las alturas, ¿sí? Cuando yo estoy, por ejemplo, voy a presentar un proyecto, entonces imagínense que tengo en una imagínense que yo tengo en una calle, casa, lote, no, tengo edificio, lote, casa, ¿sí? Y ese edificio tiene una vista espectacular sobre ese lote que está hacia las montañas. ¿Sí me están captando la idea? Si yo construyo un edificio de más altura que el edificio que estaba aquí inicialmente, obviamente le voy a tapar la vista, ¿cierto? Chicos, ¿me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, le voy a tapar la vista, ¿cierto? Pero es que resulta, bueno, les pregunto, ¿eso está bien o está mal? Está mal porque estamos, por así decirlo, dañándole por ejemplo, si un edificio dicen que tiene vista hacia tal parte y pues la gente lo compra, pero luego llega otra constructora y me pone un edificio al frente que me tapa todo, pues le estoy haciendo perder la plata a los que pagaron el apartamento del lado, ¿De ¿no? quién es la culpa? ¿Del que Yo creo construyó que Sí, primero depende, o del ingeniero. segundo? ¿O del curador? pues puede ser del primero por no haber tenido en cuenta de que podían que el otro lote al frente o el lote al frente de la vista pudiera ser construible, pero también es como una parte ética de parte del Del señor curador, constructor, ¿no? ¿cierto? Ese caso es un caso que Pues sí, profe, porque si no le estuve dan en el permiso de tribunal. construir el lote, pues lo construye. Pues es de la curaduría que dé el permiso. Claro, resulta que cuando nosotros estamos construyendo hay algo que se llama, ay Dios mío, permiso de vista, se me olvidó en este momento. Es, resulta que nosotros cuando estamos construyendo un edificio, no sé si ustedes han visto que hay como un vano, un foso, un gran foso, que nosotros dejamos dentro de la estructura para que se genere como una ventilación y como que la luz caiga por ese ducto, por ese gran foso que se está generando. ¿Sí lo han visto? En las estructuras. Esperen a ver si trato de encontrar algo para que ustedes una imagen, para que ustedes me entiendan qué es lo que quiero compartirles. A ver. No, no es ahí. No es acá. Licencias. A ver si está aquí. Acá. A ver, a ver, a ver. ¿Y cómo hago para compartir? Tengo que dejar de compartir. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, este es un caso Sí, que nos señor. tocó ir al tribunal, pero perdimos. Es algo de lo que, esto es un patio de iluminación. Esto es lo que yo quiero mostrarles, que a veces se genera dentro de la propia estructura unos vacíos que son obligatorios, ¿sí? Para que esto no pase. Yo no puedo vender un edificio
a mis clientes diciéndoles que van a gozar de una excelente vista para toda la vida. Eso es publicidad engañosa y eso está penalizado en el Estatuto del Consumidor. Yo no puedo permitir eso. Y el proyecto no tenía por qué ser licenciado, porque resulta que para que este edificio tenga esta vista, tiene que cumplir unos requisitos en relación al lote que se está construyendo en este punto. Es decir, yo no puedo dar vista inmediata a este edificio, sino que tengo que retraerme del paramento ciertos metros para que este señor que está construyendo acá goce también de su plena privacidad, ¿sí? O sea, que este señor no se pare aquí en la ventana y empiece a ver pues a la gente bañándose aquí o haciendo cualquier tipo de actividades. Entonces, tiene que cumplir ciertos requisitos urbanísticos, arquitectónicos, que son bien conocidos por los curadores y por las personas proyectistas. Bueno, entonces ese era el ejemplo. Por ejemplo, casos como estos no deberían ocurrir, ¿sí? O como este, porque no es culpa de este señor que esté construyendo, él no tiene nada de la culpa, él está haciendo uso de su lote, como pues según lo reglamentado. Tampoco es culpa del cliente porque fue engañado en su buena fe. Y podríamos dejar como un punto ético al constructor de este proyecto, que no puede utilizar ¿cómo se dice? Ese enganche para los proyectos de vista, porque en cualquier momento pues, puede pasar esta serie de cosas. Entonces, desde ahí también hay problemas de tipo ético y por eso también nos están sancionando. Oiga, esto cada vez que cierro una tengo que pausar, no entiendo cómo hacer para que ustedes siempre vean la presentación, lo que yo les estoy mostrando. Este es otro, ingenieros que no desarrollan los contratos o los proyectos y los abandonan o los suplantan o que no tienen en cuenta las condiciones ambientales o respeto a las normas medioambientales cuando desarrollan obras. O sea, hay muchísimas formas, nos sancionan dentro de todas las ingenierías, nos sanciona, perdón, muchísimo más a los civiles, pero nos sancionan también mucho no porque los otros no hagan, sino porque nosotros, como les digo, estamos en todas partes. Entonces, tiene un poco que ver con eso. Como hacemos tanta obra social, pues somos nos ven mucho. Y eso es lo que pasa, que nos sancionan mucho, pues porque hacemos muchas cosas, es para la gente y infortunadamente, pues muchas de las cosas que hacemos, pues no están como tan bien. Ahora sí, abramos el debate. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién quiere hablarme? Profe, pues yo no sé, desde mi punto de vista, todos los problemas no suelen partir desde la ignorancia. La persona que lo hace sabe muy bien lo que está haciendo, sabe muy bien las cagadas, las equivocaciones, perdón, que está cometiendo. Y o sea, pues yo creo que la falta de preparación es un porcentaje muy, muy pequeño de esas, o sea, no son equivocaciones, son cosas intencionadas en la mayor parte de los casos, Les voy pienso a yo. plantear, muchas gracias, les voy a plantear este ejercicio que fue, bueno, esto que va a quedar grabado, iniciar video. Ah, no, eso no es el audio. Esto va a quedar grabado, pero entonces voy a hablarlo de esta manera. Imagínense que hay un caso de un profesional que se graduó hace un semestre. Esto es un caso hipotético. Ese estudiante que se graduó hace un semestre consiguió un trabajo en una obra como residente. Y entonces imagínense que hay un lote desocupado entre dos edificaciones. Entonces hay edificio, lote, edificio. Bueno, y en ese lote donde ella o él fue contratado, empezaron a hacer la excavación, ¿sí? Y encontraron con que la cimentación del edificio adyacente se estaba metiendo en el lote de esta parte, en el donde yo voy a construir la nueva edificación. ¿Qué se supone que debía ser la persona que encontró o hizo ese hallazgo? ¿Qué creerían? Pues uno pensaría que lo que debería hacer es Informar. socializar, claro,
que lo que uno debería hacer es socializar eso que está pasando y decirle al edificio de al lado, mire, ustedes tienen un problema que su cimentación se está metiendo a mi lote, ¿sí? Y yo necesito construir. Eso sería como el deber ser, ¿cierto? Informarle a la persona que está al lado lo que está pasando. ¿Qué tal si la persona empieza a recibir mucha presión porque el edificio tiene que construirse ya o ya y no hay tiempo de citar a la asamblea del edificio de al lado, mientras que ubican un ingeniero, mientras que él hace el rediseño, mientras que pasa por licencia, mientras que empieza a construirse, pues pueden pasar muchos meses, ¿sí? Pero esta persona está recibiendo mucha presión de que sí o sí tiene que construir. Y esta persona entonces lo que hace es con su maestro cortar la cimentación y dejar el edificio cojo. O sea, eso es un daño grandísimo, ¿sí? Afectar la estabilidad del otro edificio, aunque él se esté metiendo, no tiene nada que ver, hay que buscar la solución para que el edificio quede en buenas condiciones de seguridad, ¿cierto? Uno creería eso, pero eso puede pasar. Eso pasó en algún planeta paralelo a esta Tierra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes los contratan y les dicen, mire, por la necesidad que hay de trabajo, a usted les dice la empresa, yo lo voy a contratar a usted por 3 millones de pesos. Cuando nosotros nos contratan en una empresa, a nosotros nos pagan la seguridad social sobre una base de cotización sobre el salario que vamos a recibir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy, esto lo vamos a ver más adelante, si yo gano 3 millones, sobre el 40% de esos 3 millones, es decir, sobre 1.200.000, cotizo seguridad social, salud, pensión y ARL. Bueno, esta empresa le dice a usted, mire, yo le voy a pagar 3 millones y usted me va a firmar una nómina, pero va a haber una nómina paralela en la que yo voy a pagarle por el mínimo para que a mí la seguridad social no me salga tan cara. ¿Sí? ¿Eso es ético o no es ético? No es ético desde el empleador que le está diciendo a usted que va a hacer esa cosa horrible que no debería nunca suceder, porque si la persona sufre algún tipo de accidente, va a estar cobijada sobre el mínimo y no sobre lo que legalmente estaba, bueno, legalmente entre comillas, sino sobre lo que estaba ganando, los 3 millones. Y tampoco es ético de parte nuestra recibir y aceptar esa clase de ofertas. Entonces, miren que es de parte y parte. No sé quién más quiere hablar. Vamos a sacar la lista. Gabriela, ¿qué opina? Ingeniera, yo creo que todos estos problemas pues son como muy de la persona y muchas veces pues no sé si no se dimensiona o lo hacen con intención, pero pues siempre se piensa como en el bien individual. Sí, señorita, tiene toda la razón, somos muy egoístas. Entonces sí, siempre es pensando, no, pues el anticipo, pues me voy a ver más bonito en camioneta, entonces primero la camioneta. O voy a vender más si pongo la vista del edificio a tal sitio, o gano más, siempre es como tratando de pensar cómo nos va mejor. Sí. Cuando yo estaba en octavo semestre, hace unos añitos, mi profesor, no sé si lo conocen, el ingeniero Carlos Arturo Córdoba, que hoy es el jefe de planeación física, él nos decía, y yo siempre les digo a ustedes, porque eso me parece bastante real, y me decía, vean, lo más importante es que usted se pueda ir a la cama tranquilo. Cuando uno está acostado en la cama, vienen todos sus pensamientos y todas sus preocupaciones. Y no hay nada más tranquilizador que ir a acostarse a dormir con el deber cumplido, tranquilo de que lo que hizo lo hizo bien, pensando en la comunidad y no solamente sus propios intereses.
Entonces siempre recuerden que todas las actividades o todas las acciones que ustedes vayan a hacer los dignifiquen, que las acciones y los actos hablen solos por usted. En este medio nos conocemos mucho, entonces cuídense mucho, cuiden mucho los trabajos y las actividades que ustedes van a realizar, cuiden también mucho con quién van a trabajar, ¿sí? Tengan siempre en cuenta, y ustedes ya lo saben discernir entre las cosas que están bien y lo que están mal. No debería ser, pero les tocó. Aunque yo les decía que es muy triste que haya mucho de dónde escoger, lo que decía, pues para ustedes es como algo, eh, como un aspecto positivo, en el sentido de que tienen mucho de dónde aprender para no cometer los errores, ¿sí? Tienen muchos espejos en los que que pueden mirar y que pueden decir, bueno, esto es lo que yo no quiero hacer, esto no es lo que quiero de mi vida, ¿sí? Siempre recuerden que no hay nada más gratificante que irse a la cama con el deber cumplido. Bueno, no sé quién más quiere hablar. A ver quién hay por aquí. Helen. Sí, profe. Pues no, yo opino que, digamos, este tema que estamos tratando hoy me parece muy importante porque no recuerdo que, pues, o sea, algunos profesores sí lo mencionan en materias anteriores y todo, pero pues nunca lo habíamos visto como tal, como un componente de una materia. Entonces, pues me parece importante tenerlo en cuenta, no solo porque, pues porque es muy necesario en la profesión de ingeniero, sino por pues la fama que tiene la profesión en el país y para mejorar eso. Bueno, hay 5 Juanes en este salón. Entonces vamos a hablar con Juan Pablo Aristizábal. Con Juan Manuel Rodríguez. Con Juan Pablo Campo. Sí, profe, acá. ¿Quién? ¿Acá quién? Yo, Juan Pablo Juan Campo. Pablo. Ay, bueno. Sacó la cara por los Eh, Juanes. Profe, pues no, yo respecto a eso, yo pienso que lo que dijo Gabriela es cierto. Pues normalmente cuando salen ese tipo de problemas o ese tipo de faltas éticas, las personas solamente piensan en ellas y no piensan en el daño que pueden hacer a la sociedad o a las otras personas. Entonces, pues eso es como en lo que yo veo que se basa mucho las faltas éticas. Además que muchas personas que incurren en ellas saben que están incurriendo en ellas. Muy bien. Paula Jimena. Juan Camilo, yo estoy atento. Bueno, muy bien. Paula Jimena. Hola, profe. Hola. Yo creo que sí, el tema es muy importante porque muchas de estas cosas son normalizadas por el entorno que nosotros vemos. Entonces, que es muy normal que firmar contratos y no hacerle seguimiento. O, por ejemplo, otra de las cosas que veíamos en las exposiciones era que poner precios muy bajos para como hacer una competencia deshonesta con los otros compañeros. Entonces son cosas que de pronto está tan normalizado que nosotros no acatamos o bueno, que es importante al fin y al cabo tenerlas presentes y obviamente cumplirlas. Eso que usted dice es muy importante, yo lo tenía aquí escrito. Aquí en el Quindío, y yo creo que eso se puede generalizar, estamos tan acostumbrados a este tema de corrupción que ya estamos como familiarizados y hasta lo aceptamos. Y eso es triste. Aceptar cosas que no están bien, pues porque como se han hecho hasta ahora, siempre se han hecho así, es bastante triste. Eh, el tema de los contratos, cuando nosotros vamos a presentar una licitación, nosotros lo que deberíamos hacer es hacer el proyecto, estudiarlo, analizarlo, ¿sí? Cuando hablamos de estudiar y analizar el proyecto, es que todas las actividades que están presentes en un presupuesto que está en licitación deberían ser sometidas a un riguroso estudio por medio de unas, pues con las especificaciones que nos dan. ¿Saben qué son las especificaciones?
Por lo menos escríbanme. Pues, Inge, como, o sea, del proyecto, o sea, como que se tiene que diseñar para tantas personas, para tales usos, o ¿a qué se refiere? Esas son las especificaciones de un proyecto. Cada actividad, por ejemplo, vaciado de concreto de 30 columnas de 30 por 30 de F''C de 21 megapascales. Eso es una actividad. A cada actividad le corresponde un análisis de precios unitarios, que lo vamos a ver más adelante, y una especificación que también vamos a analizar. Estas especificaciones nos dicen claramente cuáles son las tolerancias de aceptación de esa actividad, cuáles son las maquinarias, los equipos que nosotros debemos utilizar, más o menos nos dice cómo deberíamos utilizarla, hacer la actividad y cuál es la forma de pago. En la premura de nosotros de presentar una licitación, o eso se volvió como tan mecánico dentro de las empresas, nosotros no hacemos, o bueno, las personas, algunas personas, no hacen ese estudio, no cogen actividad por actividad, leen la especificación y presupuestan conforme a esa especificación. Es decir, si a mí la especificación me dice que debo utilizar para hacer una placa aligerada casetones de icopor, y yo no lo leo, y yo en mi APU cotizo cualquier otro casetón, entonces yo voy a ofertar un precio muy diferente a lo que debería pasar en la vida real, ¿cierto? Entonces, esos errores son bastante comunes y la verdad es que se ha desvirtuado mucho la forma de presentación de las licitaciones porque no hay un equipo sólido conformado para el estudio y el análisis de las mismas, de las propuestas que yo voy a presentar. Simplemente yo cojo la lista de precios que están en el presupuesto de la licitación y le bajo un porcentaje. En eso se convirtió en muchos casos la ingeniería para la presentación de propuestas. Y ahí entonces, ¿qué empieza a pasar? Que yo voy a empezar a cotizar, a presentar propuestas muy bajitas, lo que decía su compañera, que no tienen nada que ver con la realidad del proyecto. Y entonces cuando voy a empezar a hacer esa actividad, voy a empezar a ver, por medio de un control que después vamos a analizar, que esa actividad no costaba 100 pesos, sino que costaba 150, ¿sí? Y ahí ya le estoy como bajándole a la utilidad y ya no me voy a poder comprar la camioneta de 200 millones, sino que ya me voy a comprar una camioneta de 100 millones. Y eso, si acaso, empiezo a bajarle características o el tema de calidad a las obras. Entonces, No, ingeniera, yo creo que eso es algo también muy común a nivel nacional, porque pues ahí es donde se ve el tema de las adiciones a los contratos y todo el cuento, entonces podemos partir desde ahí. el tema de las adiciones yo lo veo más por proyectos mal planeados, que más que contratados. Yo el problema de las adiciones las veo es porque los proyectos, para que sean concebidos, tienen que pasar por unos principios de planificación. Y dentro de esos principios de planificación está que los proyectos se tienen que tomar el tiempo para ser analizados y planeados, ¿sí? Vamos a revisar también eso este semestre este semestre un poco y lo vamos a afianzar mucho más en planeación del otro semestre, en el que nosotros vemos que los proyectos pasan por varias fases. En una fase de prefactibilidad hasta una fase de factibilidad, es decir, una ingeniería muy básica, donde usted dice que ese edificio puede costar 100 millones, pero a través de estudios más detallados, el proyecto le va a costar 150 millones o 200 millones. ¿Y qué es lo que pasa? Por la premura de muchas organizaciones o administraciones, más que todo, no se toman el debido tiempo para hacer esos análisis, esos estudios, y entonces sacan a contratación proyectos en fase 1, prefactibles, ¿sí? Que no tienen una ingeniería de detalle, y los sacan a licitación, como si fuera ingeniería de detalle. No sé si me están siguiendo. Entonces, un proyecto que ustedes ya saben que no cuesta 100, sino que cuesta 150, va a tener esa adición necesaria, pues porque cuando estemos construyendo nos vamos a empezar a dar cuenta de que hay muchos detalles que no estaban concebidos o muchas actividades que no estaban concebidas en esa etapa de prefactibilidad. Entonces yo creo que más bien la parte de adiciones... ¿Ah? Qué pena, un momentico. Que lo que usted está diciendo, profe, es ingeniería de detalle, pues es como lo que hemos visto toda la carrera que han dicho los ingenieros, que es por no invertir en estudios previos que hacen esa ingeniería como a grandes rasgos y llega a la obra y pues hay tantos problemas de imprevistos. Sí, es eso. A ver, cuando nosotros tenemos un proyecto, pasa por varios presupuestos. Aunque es que esto lo vimos el otro semestre, pero pues aprovechemos que tenemos a la misma profesora. Entonces, nosotros imagínense que a usted le dicen, venga, Alba,
¿Cuánto puede costar? Y vamos al caso específico de la cancha, de las canchas múltiples de la universidad. Entonces me dicen, Alba, ¿cuánto puede costar una cancha en esa zona? Entonces, ¿uno qué hace? Uno empieza a buscar obras parecidas, ¿sí? Y uno dice, bueno, una cancha de esas condiciones, una cancha así para ese sitio puede costar 800 millones de pesos, más o menos. Pero resulta que yo tengo que hacer estudios más detallados a ese proyecto. Entonces yo me tengo que meter con un estudio geotécnico que me van a decir, vean, no, es que eso está montado o ese suelo es un suelo de relleno, ¿sí? Ese suelo es malísimo. Y entonces ahí, para darle estabilidad a esa cancha, hay que hacerle una gran cimentación. Esa cancha, no sé si ustedes conocen la historia de esa cancha. Es como un gran edificio soportando esa placa, ¿sí? Es como si los grandes pilotes fueran columnas y esa gran placa está ayudando a la estabilidad de esa estructura. Esa cancha en otro sitio, en la costa, donde el suelo es muy bueno, o en otra parte donde fuera el suelo muy bueno, la cancha hubiera costado por ahí 1.000 y pico millones. Pero por haber estado en unas condiciones adversas, pues porque el suelo no era el mejor, pues esa cancha cuesta mucho más. Si yo no voy a esa ingeniería de detalle, es decir, a haber hecho todos esos estudios, todos los estudios que se requerían para haber tenido esas dimensiones de la estructura, si yo me quedo en la mitad, yo no voy a tener un proyecto de 2.000 y pico millones, sino que voy a tener un proyecto de 1.000 millones. Y cuando se esté ejecutando la obra, yo empiezo a hacer pilotes y a construir pilotes y me voy a dar cuenta que el estudio que se hizo inicialmente no era tan completo y que los pilotes tienen que ser más profundos y con unas secciones más robustas. Entonces ahí empiezan a subirse y a incrementarse todos los costos. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis que los proyectos se tienen que presupuestar con una ingeniería de detalle. Es decir, cuando todos los estudios de diseño están están totalmente completos, ahí sí arranque a hacer su presupuesto. Y de verdad que los costos no varían tanto en un proyecto que se va a licitación en fase 3, que es la ingeniería de detalle, que un proyecto que se va a licitación en fase 1. Pero lo que les digo, muchas veces es por temas administrativos, en que le dicen a usted, necesitamos ese edificio para diciembre. Si a mí me dicen, Alba, necesitamos hacer un edificio para diciembre y que esté construido e inaugurado en diciembre, yo le tengo que decir que no alcanzo, porque por lo menos este año tengo que llevármelo en planificación. ¿Sí? O sea, nunca olviden que ahí también estamos nosotros inmersos. No tenemos que decir sí a todo, ¿sí? Es mejor ponernos rojitos un momento y decirle no, no alcanzo. A que después lleguen todos los problemas y cuando estén construyendo se den cuenta que el proyecto no costaba 1.000, sino que costaba 2.000, ¿sí? Y ahí, ¿qué vamos a hacer si el proyecto solamente se puede adicionar el 50% si estamos hablando de proyectos públicos? Entonces, tengan en cuenta, los proyectos tienen que ser debidamente planificados para que después no vayamos a tener muchos problemas. No sé qué más quieran comentar al respecto. Ingeniera, pues respecto a todo el tema de la ética, a mí me gustó mucho la exposición del grupo de Valen y Juan Camilo, porque pues ellos, además de mostrar toda esta parte de la ética que siempre nos han hablado en los seminarios, de la corrupción, los contratos y el dinero, mostraron como la parte del ser persona en la que Valen ponía un ejemplo que si un ingeniero tiene tantos obreros a cargo o tantos empleados, pues no tiene el derecho de tratarlos como quiera o de querer pasar por encima, de dar órdenes de cualquier forma, y eso me pareció muy interesante. Sí, chicos, yo ya les conté que yo daba seguridad industrial. Yo daba seguridad industrial hasta el semestre pasado. Este semestre no se ofertó. Pero por ser la profesora de seguridad industrial, pues es un tema obviamente que me apasiona y que me duele. Igual se los voy a hacer saber cuando estemos en clase de seguridad industrial, que va a ser al final del semestre. ¿Por qué me duele? Porque va un poco de lo que
eso tiene mucha tela que cortar, pero un poco de la frase de Jacinto Benavente que dice que en cada niño nace la humanidad. Nosotros estamos tratando con personas que tienen un trabajo no muy digno, que laboran de sol a sol, que son personas bastante golpeadas. Imagínense, he tenido que trabajar desde la interventoría, ver que llegan los trabajadores a las obras sin una guapanela, tener que dar de mi plata para que las personas puedan desayunar, eso es muy triste. Por eso les digo, y si no se los dije al otro grupo, no lo recuerdo, antes de pagarle el sueldo o sacarse para su quincena o para su camioneta, siempre páguenle a sus trabajadores porque ustedes no saben con la necesidad que ellos están trabajando. Y la frase de cada niño nace la humanidad es porque tenemos a señores trabajadores que salen desde muy temprano de su casa, llegan a trabajar muy fuerte porque ustedes conocen las actividades que ellos realizan en las obras, conocen lo fuerte que les toca. Y resulta que con ganas de irse a las 5 de la tarde, al ingeniero de la obra le dio por fundir hasta las 10 de la noche. Eso es una mala planeación de nosotros. Nosotros tenemos que planificarnos muy bien para no tener que llevar a nuestros trabajadores a turnos extra, a no ser que sea obviamente absolutamente necesario. Pero entonces imagínense ese trabajador que se levantó antes de las 5 de la mañana, que está sin desayunar, trabajando de sol a sol hasta las 10 de la noche. Cuando llegue a su casa, ¿a qué horas va a jugar con sus hijos? Si los ve despiertos, lo único que quiere el trabajador es descansar, ¿cierto? Muy poquitico quiere disfrutar con sus hijos. Están creciendo entonces estos niños con una ausencia del papá y viendo que si este señor trabaja de sol a sol tan duro como les toca trabajar, ¿por qué tienen tan poca calidad de vida? Entonces estamos como cultivando un poco esa envidia o esa necesidad de afecto de estos niños. Bueno, entonces a las personas hay que tratarlas como son personas, no porque yo tenga un título o un cargo más que otras personas, pues eso me hace mejor persona. Eso es totalmente falso y absurdo pensarlo. ¿Sí? No estamos ya en el momento para pensar que somos más. Somos igual de personas y merecemos lo mismo que todas las personas y más que los trabajadores. Entonces, dignificar el trabajo de ellos está o corre por cuenta nuestra. Entonces, ese artículo me parecía también bastante interesante porque tocaba ese punto de vista. Y si vieron la imagen de ese triangulito que les presenté al principio, también estaban ahí inmersos la mano de obra. No podemos ser ajenos al dolor de nuestros trabajadores, a la, ¿cómo se dice? Al maltrato que se le da, no solamente verbal, porque pues puede ser que no sea verbal, pero sí injusto e inhumano, en el sentido de que pensamos que son toderos y que aguantan y aguantan, y la verdad es que no. Los invito a que cojan una pala y hagan el trabajo de estos señores, por lo menos por un día, para ver cómo quedamos de cansados. ¿Sí? Entonces sí, ese artículo era bastante interesante. Profe, una pregunta. Señor. Lo que mencionaste ahorita de seguridad, ¿era una clase o era la carrera como tal? Yo daba una clase, pues un espacio académico que se llamaba Seguridad Industrial, era una electiva profesional. Puede ser que no Era sé. de ingeniería civil. Sí, sí. Ah, ya. O sea, yo en noveno semestre, el que veía noveno semestre y colocaba registraba electiva profesional de seguridad, me veía todo el año, todo el semestre, perdón. Veíamos 3 materias en noveno. Pero este semestre no se ofertó. Igual no porque se haya ofertado, no les voy a dar la clase, obviamente, les voy a dar la clase para que entendamos un poco también que no solamente nos dedicamos a construir, sino que necesitamos también tener como las bases de qué es la seguridad y cómo la debemos llevar a cabo en una obra. Para cerrar, chicos, les voy a contar una experiencia. A mí hace muchos años me llamaron al COPDIA, me citaron, tuve que ir ahí a la torre, creo que se llama ahí en el centro. Cuando llegué estaba la ingeniera Olga María, directora del COPDIA a nivel regional, pues acá de Armenia, y empezó a preguntarme por una interventoría que yo había hecho hace muchos años como residente, cuando estaba comenzando. Resulta que yo trabajé en una obra X
y en esa obra X hubo muchos problemas. Dentro de esos problemas estaba el tema de que los trabajadores iban sin desayunar porque al constructor no le pagaba. De ahí es que les digo que cuando le consignen a ustedes el dinero, lo primero que tienen que hacer es pagar la nómina. Entonces, abrió la Biblia y me hizo jurar sobre la Biblia que lo que iba a decir era pues toda la verdad. Básicamente lo que pasó en esa obra X es que el constructor se apropió de los recursos, nunca los invirtió en la obra, era una obra con recursos de regalías, los recursos de regalías son sagrados y los revisan y los vigilan constantemente y peso por peso. Y había problemas de que obviamente no le pagaba a los trabajadores, la obra no avanzaba porque no había material en la obra. Hubo muchos problemas en términos de calidad de la obra porque no había los materiales para completarlas o para terminar las actividades y por el tema de los trabajadores. También había problemas porque le sobró material de una obra y las llevó a la obra de nosotros, como quien dice, pues allá me sobraron unos sanitarios, entonces los voy a poner acá. Entonces todas esas cuestiones salieron a colación y salieron a colación porque todo quedó registrado en bitácora. ¿Ustedes han escuchado de la bitácora? Bueno, ¿sí? Yo vio la carta de salvación de Sí, residente. Sí. Bueno, igual vamos a hablar un poco de la bitácora mañana. Vamos a retomar un poco el tema y vamos a mirar cómo la vamos a empezar a llenar de una manera rigurosa para que sea nuestro salvavidas. Entonces, total, me empezaron a preguntar que si yo conocía a esa persona. Y yo le decía, yo no conozco a esa persona, o sea, no sé quién es ese ingeniero. Me decía, pero usted trabajó en esa obra. Y yo, sí, yo trabajé en esa obra. Y no lo conocía yo, en la vida lo conocía, o sea, no tenía ni idea de quién estaban hablando. Esa persona era el director de la obra. Nunca estuvo en la obra. Yo simplemente me entendía con una persona que no era ni siquiera ingeniero, era economista en ese proyecto. Entonces, de ahí vino todos los problemas, al señor lo sancionaron, creo que le quitaron la tarjeta profesional. Entonces, la cosa es que, pues, el tema de contarles esto es decirles que sí nos vigilan, que sí controlan, que sí efectivamente nos llaman al paredón para cuando estamos como obrando mal o si necesitamos testificar algo en contra de alguna persona. Entonces, la invitación es a que cuiden y protejan muchísimo esa matrícula profesional que se han esforzado. Yo sé que ustedes y sus familias mucho en obtenerla, pues todavía falta octavo, noveno, décimo, faltan 3 semestres para terminarlo, pero cuídenla mucho. ¿Sí? Y los voy a dejar con esta noticia. Hace 3 años pasó esta noticia, de las muchas que, ay, pero ¿cómo hago para compartirla? Ay, Dios. De las muchas que han pasado, pero esta noticia de verdad que me afectó, inclusive cuando la mencionaba en el salón hasta se me salían las lágrimas. Esto pasó en el terremoto de México en el 2017. Mira, cerré la noticia. Qué astuta. Compartir, a ver si puedo hacerlo. ¿Cuál será? A ver, si digo compartir pantalla, ustedes ven todo lo que yo veo. Ahí están viendo mi correo. Ahí estamos viendo todo, Inge. Sí, profe. Listo, ahí están viendo la noticia. Bueno, en el 2017, ¿ustedes en qué semestre estaban? Hace 3 años. Estaban arrancando la En carrera. primero. En primerito. Esa noticia se las compartí, bueno, ese día fue el terremoto de México y ese día yo estaba dándoles clase a los chicos de planeación cuando dieron la noticia de que después de en este terremoto murieron 19 niños de un colegio. Hombre, soy mamá, de verdad que es que todas las noticias que tienen que ver con niños me tocan, pero, pero es muy fuerte la noticia. No sé si la habían escuchado. Esta noticia nos dice que después en este terremoto, cuando se estaba cumpliendo no sé cuántos años del otro terremoto que sucedió, colapsó un colegio matando 19 niños, ¿sí? Y otras personas adultas. Resulta que la persona, la rectora, está hoy en la cárcel, le habían colocado creo que 50 y punta de años, pero apelaron y se las bajaron a 31 por homicidio culposo. ¿Sí? Resulta que bajo su administración se construyó de una manera precaria unas oficinas en la parte superior del colegio
y esa fue la parte que colapsó e hizo pues que murieran tantas personas. Entonces es una noticia muy triste y a la final me quedo con ¿dónde está la frase? Donde nos dice, el sismo no mató a nuestros hijos, sino la corrupción. Y con este fallo empieza a hacerse justicia. Entonces es muy triste que bajo la administración de uno, o por lo menos saber que uno fue el responsable de la muerte de niños que son totalmente inocentes, eso nos tiene que tocar. O sea, nos tiene que tocar, tiene que dolernos. Que nuestra ingeniería no sea capaz de cuidar a los niños, eso no tiene presentación. Nosotros tenemos que construir, recuerden siempre que nos le debemos a las personas, ¿sí? Que todas las obras que ustedes hagan y todos los actos que ustedes hablen por ustedes y los dignifiquen. Bueno, entonces con esto yo me despido por hoy. Nos veremos mañana. Si tienen alguna inquietud, me cuentan. ¿No? Listo, profe, muchas Profe, gracias. Entonces nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias.